comenzar a grabar. Ok. Bueno, de nuevo darle las buenas tardes. Hoy nos encontramos en esta nueva sesión del camino que hemos ido construyendo alrededor de los pilares de nuestra fe, los pilares que nos hacen cristianos, los pilares que nos hacen católicos. Esta es la cuarta de las sesiones que estamos compartiendo. Y en esta sesión vamos a recorrer hoy la historia de la salvación. Por supuesto, pensar en la historia de la salvación en una hora, así como ha pasado con los otros encuentros que hemos hecho, hoy vamos a tener un resumen muy rápido de esto, ¿sí? Pero antes de iniciar, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que sea Él el que nos ilumine, sea Él el que ponga en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, las intenciones que nos permitan hacer de esta sesión una sesión que dé fruto para nuestra santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en este día. Gracias por cuidar de nosotros, gracias por cuidar de nuestra familia. Gracias por todas las cosas que nos has regalado. Gracias porque aunque nosotros no seamos fieles, tú siempre eres fiel. Toma control de esta sesión, Señor. Ilumina nuestros corazones y nuestra mente. Abre nuestros oídos y nuestros labios. Y ayúdanos a que cada uno de los minutos que vamos a dedicar en esta reunión sean todos para tu gloria, los podamos entregar a ti y que tú tomes control de ellos. Guarda con tu sangre preciosa este momento, en el nombre de Jesús. Sella cada instante de los que vamos a compartir. Y envía tu Espíritu sobre nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a este viaje que vamos a hacer juntos por la historia de la salvación. Esta historia de la salvación que voy a compartir con ustedes seguramente se les va a hacer muy familiar, porque tiene que ver con una cosa que hacemos cada año y se conoce como la Vigilia Pascual. Y en la Vigilia Pascual nosotros compartimos, y lo ha compartido la Iglesia desde sus inicios, en esta que es una de las noches, o la noche más importante, esa noche que vio levantarse a Cristo de la muerte, vencer a la muerte. Y en esa noche, desde los primeros cristianos, hemos siempre construido este relato, que primero se transmitía de manera oral, en la tradición, y que luego lo fuimos construyendo. Ya la semana pasada veíamos cómo habíamos llegado a tener esta Biblia que tenemos, ¿sí? Y cómo también varios de los elementos estaban constituidos dentro del catecismo de la Iglesia Católica. Pero desde el inicio hemos venido compartiendo esta idea acerca de los principios de la salvación. Y esos principios tienen que ver con cómo Dios, a través de la historia del hombre, desde la creación, ha venido amando al hombre, ha venido acercándose a él, y como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, desde el origen Dios se da a conocer. Entonces, hoy vamos a recorrer estas etapas en lo que el tiempo nos permita así. La creación, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, Jesucristo y la plenitud del Evangelio, la vida en su reino. En cada una de estas etapas, en el Catecismo de la Iglesia Católica,
están contempladas del numeral 54 hasta el numeral 74. Entonces también invitarlos a que durante cada una de estas sesiones que vamos a ir recorriendo por estas semanas, siempre recuerden acompañarnos con su Biblia y siempre recuerden acompañarnos con su catecismo de la Iglesia Católica. Pongamos la primera pieza dentro de esta historia de la salvación. Todo empieza con la creación, o como diría en hebreo, Bereshit, ¿sí? En el principio. Y seguramente varios de los que nos están acompañando hoy están haciendo este estudio bíblico con nuestro hermano Carbonell acerca del Génesis. Yo no voy a entrar en el detalle del estudio de Biblia de lo que está en el Génesis, sino que quiero rescatar algunos elementos importantes de esta iniciativa que siempre Dios ha tenido con el hombre para poder salvarle. Entonces, en ese contexto, recordemos lo que dice el Génesis en el capítulo 1, en el verso 1 al 3. En el principio Dios crea los cielos y la tierra, todo viene creado por Él. La tierra era caos y confusión por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz estaba bien, y apartó la luz de la oscuridad. ¿Por qué quiero resaltar este momento? Porque hay un dato curioso dentro del libro del Génesis, que no sé si ustedes habían podido percatarse de él, pero si uno lee más adelante en este mismo libro y llega hasta el verso 14, uno podría pensar que este momento en el que Dios dice, haya luz y hubo luz, tiene que ver con el sol, ¿sí? Y no es así, porque Dios crea el sol allá en el verso 14, cuando crea las dos lumbreras. Cuando Dios habla aquí de la oscuridad y la luz, habla de ese separar lo bueno y lo malo. Habla de esa misma razón por la que en la Eucaristía nosotros tenemos velas sobre el altar. Habla de esa razón en la que nosotros con la luz separamos aquello que es bueno de aquello que es malo. Y desde el principio Dios hace esa distinción en su plan de salvación. Él establece un orden, establece una claridad en la confusión. En el caos, Él establece estructura. Y es por esa razón que cuando Dios termina de poner este orden entre la luz y la oscuridad, Dios ve que la luz estaba bien. Y entonces el catecismo nos va a decir lo siguiente: Dios creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, y esto es súper importante, porque luego vamos a dar una vuelta y vamos a regresar a este concepto otra vez. Conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí mismo en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó personalmente a nuestros padres desde el principio y los invitó a una comunión íntima. Este primer hombre y esta primera mujer, en esa alianza en la que Dios le dice, fructifíquense, dominen la tierra, en ese primer signo de la alianza, nosotros tenemos que contemplar que ahí el signo de la alianza con los hombres pasa por el matrimonio del hombre y la mujer, que se multiplican y dominan la tierra. Miren lo importante, y por eso cuando nosotros vemos todas estas situaciones que nos acontecen hoy y pensamos en el matrimonio, pensamos en ese primer pacto que Dios hace con el hombre cuando crea al hombre y la mujer. Y les dice, multiplíquense, dominen la faz de la tierra. Por eso es que nuestro enemigo está siempre mirando cómo puede romper eso, cómo puede romper esa primera alianza, esa primera comunión de acercamiento con el Señor. Y ese sabernos a nosotros también, creados por Dios, razón central de crear vida. Ese es el eje central de esta primera acción que Dios hace con nosotros. Y nos reviste, y esto es tan vital,
nos reviste de una gracia y una justicia resplandecientes. En ese momento, el hombre no vivía bajo ninguna circunstancia en pecado. Era gracia pura en la relación con Dios. Era ver a Dios moverse por el jardín. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta plenitud de la gracia? Y pensar en la gracia como la amistad con Dios. El pecado aparece en la historia de la salvación. Aparece cuando el hombre cae. Y el hombre cae por una razón central, por la soberbia, por el querer tocar eso y dejarme engañar. Ayer en el Rosario o en la reunión de Maús lo decíamos sobre algo que ponía Papa Francisco en redes sociales, cómo el pecado siempre viene con mucho brillo y mucho pompo y luego lo único que termina dejando es dolor y vacío. Pero inclusive en ese momento, y a mí me encanta cómo lo pone Pablo en su carta, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Siempre parece como que Dios va a la iniciativa, no parece, es que Dios va a la iniciativa sobre nuestra acción. Y en nuestra infidelidad, Dios encuentra nuevas maneras de dar la vuelta y tocar la puerta a nuestro corazón otra vez. Y por eso cuando el hombre peca, la ira de Dios aparece y viene el diluvio. Dice el libro del Génesis en el capítulo 8, Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros, pájaros puros de todas las clases, ofreció un holocausto al Señor. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y las cosechas, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Y por qué es tan importante este momento en el que aparece el arco iris como un signo de esa relación, de nuevo, de la búsqueda y la iniciativa de Dios en ese plan de salvación? Es porque, como dirá el catecismo en el numeral 56, aunque se rompa la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad. Y desde ese comienzo, Dios se expresa en la economía de las naciones. Él nos ve en la individualidad, pero busca la salvación de todos. Él no busca la exclusión por nación o por lengua o por clanes. Él busca en nuestra individualidad la posibilidad de asegurarnos en la salvación, de hacer nuestra la salvación. Y vuelve e insiste, enamorado de nosotros, de encontrar otro camino de hacer alianza. Una vez que Él da este nuevo inicio, limpia y vuelve a empezar, entonces hace un pacto de alianza con Abraham. Y llega este padre en la fe. Y sí, antes de Abraham habrían ya un pensamiento de un Dios único, pero no había este acercamiento de un pacto de fe. Y a mí en lo particular, más allá de esta alianza que describimos aquí en el capítulo 17 del Génesis, en el que decimos yo te daré a ti, después de ti, una tierra y haré de ti un pueblo. Y Dios pone este signo, así como en el matrimonio, en el arco iris, aquí también hay un signo de esa alianza. ¿Cuál es el signo de esa alianza? En el caso de Abraham, la circuncisión. Por eso Dios dice, lo que sean parte de esta alianza, guardarán que todo varón entre ustedes sea circuncidado. Y esta será la señal de la alianza entre ustedes y yo. Ahora, todo lo que nosotros vemos en esta historia lo tenemos que ver como prefigura de la plenitud de la revelación en Cristo.
¿Por qué lo digo? Para reunir a la humanidad, dice el Catecismo en el numeral 59, Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer a Abraham padre de una multitud de naciones y bendecir a toda la tierra. Ahora, si ustedes miran el libro del Génesis, en el capítulo 22, sobre esta misma historia de la relación con Abraham, vendrá entonces un texto que se vuelve signo de lo que luego pasará con Cristo, ¿no? Voy a compartir con ustedes esto. En el Génesis, en el capítulo 22, todos ustedes seguramente conocerán la historia del sacrificio de Abraham, pero quiero llamar en su atención o poner ahí, subrayar en especial una porción de esta historia. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo que amas, Isaac, y vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes. Abraham se levantó de madrugada, aparejó el asno, tomó consigo 2 mozos y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo. Por favor, no pierdan este detalle, ¿eh? Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre, respondió, ¿qué pasa, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ustedes imaginen que van subiendo hacia el monte a sacrificar a su hijo, el único, el de la promesa. La leña con la que vas a cocinar a tu hijo, la pusiste sobre sus hombros. Caminando hacia el monte, tu hijo se voltea y te dice, papá, ya tenemos el fuego y la leña. ¿Y el cordero dónde está? ¿Qué le responderías a tu hijo? Esto fue lo que le respondió Abraham. Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegaron al lugar que le había dicho Dios, construyó Abraham ahí un altar, puso la leña, ató a Isaac y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé desde el cielo le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora sé que eres temeroso de Dios y no me has negado tu único hijo. ¿Por qué leo todo esto? Sobre los hombros de quien también se puso la madera. ¿Quién fue el hijo único que se sacrificó también? Lo que pasa es que allí no apareció un ángel para detener la mano. Desde ese momento, Dios nos viene hablando del tremendo amor que nos tiene. Porque sabemos por nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos un Dios con corazón de Padre.
Por eso es tan importante cuando uno mira cada lectura del Antiguo Testamento, cuando uno va a la Eucaristía y uno ve la primera lectura, o cuando va a la vigilia pascual y escucha esta lectura una y otra vez. Todos los años la leemos, ¿ah? Por cierto. En todas las vigilias del mundo se leen todas estas lecturas que estamos viendo hoy. No olvidarnos pensar de la tremenda fe que tuvo el justo Abraham y sobre todo de lo que representa la acción que él tuvo. Y habiendo construido esa promesa con Abraham, habiéndoles dado esa tierra, Dios constituyó un pueblo en ese camino de construcción de la salvación. Dios llama a Moisés. Moisés escucha el llamado del Señor, va con la zarza. En Éxodo 3:13, Dios le envía a hablar con los israelitas. Y aquí entonces, este Dios que se va revelando poco a poco, nos da su nombre. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas, yo soy me he enviado. Y entonces comienza una primera revelación de Dios y ahora tenemos nombre de Él en este plan de salvación y Dios saca a su pueblo y lo libera de Egipto. Y Dios pasa por el mar rojo a pie seco. Y Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Libera a su pueblo de la esclavitud del faraón, como nos libera a nosotros también de nuestro pecado. Y entonces construye con ellos un decálogo de cómo vivir esta fe, de cuál es el estilo de vida que tienen aquellos que creen en este Dios, de cómo se deben conducir. Y ahí entonces el catecismo nos dirá en el numeral 59, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige, perdón, me equivoqué en copiarle el texto. En el 62 Dios dice, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza en el Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley para que lo reconocieran y le sirvieran como el único y verdadero Dios. Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Dios hace este pacto, constituye a su pueblo, los libera del faraón, los libera de la esclavitud. Y aún así, nosotros seguimos infieles en el inmenso amor que Dios nos da. Y cuando Dios nos saca de Israel, entonces nosotros lloramos porque en Israel comíamos mejor. Y cuando Dios nos saca del pecado, entonces nosotros reclamamos qué sabroso era vivir en el pecado. Y a veces hasta nos da ganas de regresar a nuestro Egipto, ¿eh? Porque es que allá comíamos cebolla, no eran tan sabrosas, pero al menos comíamos cebolla. ¿Qué mal se pasa aquí? Y nosotros tenemos un Dios amándonos y amándonos y amándonos y amándonos y tomando la iniciativa de nuestra vida, nosotros pasándolo de lado y construyendo becerros de oro para adorar a otros dioses. A pesar de que lo vimos, miren esto, ¿eh? A pesar de que lo vimos a nuestro Dios cómo abrió el mar rojo de nuestra vida, nosotros aún así seguimos construyendo becerros de oro. ¿Qué más nos tiene que mostrar Dios en su plan de salvación? Para que nosotros entendamos que Él es el que es y que no hay nada fuera de este Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Por qué seguimos buscando más? Por otros lados. O como diría el profeta,
buscamos en aguas estancadas. Tenemos el agua viva. Él abrió el mar rojo, nosotros pasamos a pie seco, alabamos su nombre y unos días, unos meses después estamos construyendo un becerro. En este camino, después de que Dios hace la alianza con su pueblo, los profetas anuncian una redención radical, dice el numeral 64. Una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Miriam, Débora, Ana, Esther, conservan viva la esperanza de la salvación de Israel. Y de todas estas mujeres, la figura más pura, María. Y entonces llega el momento en el que, recordando lo que dijimos al inicio de este texto, recuerdan ustedes cuando abrimos, Dios creándolo todo y conservándolo todo por su verbo. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo. Y entonces dirá Juan en su prólogo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y por qué habitó entre nosotros en la historia de salvación? Porque cada vez que el pueblo de Dios pecaba, iba y ofrecía un sacrificio. Un cordero se degollaba y se presentaba en el templo. Pero era un sacrificio imperfecto. En un momento en el que ya no había vuelta atrás, acorde a lo que anunciaban los profetas, Dios llega a amar tanto al hombre que entrega a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y envía a su Hijo, y ese Hijo es llamado Jesús, porque Él viene a salvar a su pueblo. Y entonces lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica es, y aquí es donde se amarra toda esta historia que vimos hacia atrás y la que hemos pasado muy rápido, es de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En este último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo y no habrá otra palabra más que esta. Y miren lo que dice San Juan de la Cruz, comentando sobre Carta a los Hebreos, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una sola vez en esta palabra. Porque lo que antes se hablaba en partes por los profetas, lo habla todo en él, se da todo en su Hijo. Y aquí es donde, cuando Jesús está en la cruz, miren este detalle interesante y seguramente lo vamos a ver cuando profundicemos más en este ejercicio. Es solo un detalle que quiero compartir con ustedes. Cuando Jesús está en la cruz y dice todo se ha consumado, y dice todo se ha consumado, Jesús muere, el velo del templo se rompe. Ustedes saben que en el Santo de los Santos, donde estaba el habitáculo en el que estaba el Arca de la Alianza y estaba la presencia de Dios, en las tablas, con la vara, si algún sacerdote entraba y ese sacerdote estaba en pecado, moría. Por eso usaban unas campanitas en los tobillos para entrar. Andaban con una cuerdita, cosa de que si tenían alguna mancha después los otros sacerdotes
pudieran jalar la cuerdita. Una de las cosas que nosotros como cristianos, a veces se nos va completamente las luces, creo yo, es que para el pueblo de Israel, en el templo, donde estaba básicamente el arca de Dios, había una reverencia, una profundidad tal de esa presencia. Dios rompe ese velo cuando muere en la cruz. Y ahora nosotros en cada iglesia, de cada parte del mundo, tenemos una vela encendida 24/7 con la presencia viva de Jesucristo. El Dios del universo, el santo de los santos, nosotros lo tenemos en cada parroquia. Y Dios es tan misericordioso que no tenemos que entrar con una campanita en el tobillo. Y a veces nosotros vamos a ese lugar sin saber siquiera la majestad de la presencia de nuestro Señor en el Santísimo. O cuando estaban las iglesias abiertas y que seguramente lo estarán en algún momento, ¿cuánta gente ve uno que va a la Eucaristía como si se acabara de despertar en la mañana, con los chores y las chancletas? Eso es lo que se merece nuestro Dios. Y por eso es que otras profesiones de fe, las que ustedes quieran, a mí siempre me resultó interesante escuchar este comentario de la hermana Rosemary en sus conversaciones con los judíos sobre el tema de ir a la sinagoga y verlos también vestidos. Dice, me voy a encontrar con la ley. Y tú vas a cualquier otra profesión de fe y te topas un deseo por dignidad frente a nuestro Creador. Nosotros los católicos como que nos endulzamos con esplenda muchas veces cuando vamos al frente de la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos que nuestro Dios se quedó ahí por amor, ojalá para nosotros mismos y para el que esté al lado, podamos educarnos y educar de que eso no sea un tema que nos pase a nosotros, de que no vayamos indignos de interior e indignos de exterior a la presencia con Jesús. Que cuando vamos en la fila a la Eucaristía, no vamos contando las vueltas que da el abanico, o si el coro cantó bien o no cantó bien, o echando cuentos con mi mujer. Que vayamos en la solemnidad de sabernos que vamos a recibir el cuerpo de Cristo, al Cristo vivo. De eso se trata esta plenitud. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque por alguna razón en estos tiempos estamos llenos de demasiado ruido. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que preparando este material me topaba y que quería compartir con ustedes porque creo que desde el amor y desde la hermandad, desde la comunidad, nos puede servir a todos. ¿Sí? Déjenme, déjenme venirme a este numeral que está aquí. En el numeral 66, justo después de este, el catecismo dice, no habrá otra revelación. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. No hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explícita. Corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la Iglesia.
Sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Y por favor, voy a hacer especial hincapié en lo que voy a leer ahora. Su función no es de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. Guiados por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, saber discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de Cristo en la plenitud. ¿Por qué yo leo esto? Porque todo lo que tiene nuestro depósito de la fe, todo lo que tiene esta palabra, es lo que yo necesito para llevar mi vida de fe. Y hoy, en este mundo en el que a veces caemos en un amarillismo espiritual, queremos encontrar por dónde es que se está apareciendo Dios. ¿Cuál palo es el que llora? ¿Cuál virgen es la que llora? ¿Cuál angelito es el que sube y baja? Pensando que eso va a aportar a la revelación que tiene Jesucristo en mi vida. La revelación está dada por nuestro Señor Jesucristo. No hay un punto, una coma que agregar a su revelación. No hay nada que buscar. En otro lugar tenemos todo en el depósito de fe y en la palabra de Dios. Caemos con mucha facilidad en el concepto del buscar las cosas nuevas. En la teología no hay novedades, porque en la plenitud de los tiempos Jesucristo vino y entregó su vida por nosotros. Y ahí Él es la novedad, Él siempre se hace nuevo, pero no llegan unas verdades distintas a caer. Y a veces nos enredamos un poco, buscando por aquí y por allá a ver qué cosa nueva salió. Y la verdad es que ya todo está aquí. Cuando nosotros regresemos, y esto también es importantísimo porque no quiero dejar perderlo en este camino de salvación. Y por eso quería ir aquí al tema del Evangelio. Porque Jesús va a regresar, porque nosotros vamos a ir a su encuentro. Y cuando nosotros lleguemos a ese encuentro con Jesucristo, también ya está clara cuáles van a ser las preguntas. La pregunta no va a ser relacionada a dónde fuiste, qué viste, qué aprendiste, cuánto estudiaste. La pregunta va a ser bastante más sencilla que eso. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso, enfermo y me visitaste. Y entonces ustedes preguntarán, ¿cuándo hicimos eso? Yo les diré, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo o encarcelado y me visitaste. Y a ustedes que no lo hicieron les diré, apártense de mí, maldito de mi Padre. Ese será el examen, ¿eh? No hay mucho más en el examen. Es un examen bien sencillo. Es la fe probada en las obras. No es solamente el darnos los golpes de pecho y decirnos cristianos o decirnos católicos. Es que nuestro testimonio de vida y las obras en nuestra fe demuestren que estamos haciendo nuestra esta salvación. Porque el mensaje central, a ver, y esto es el corazón de todo esto. La salvación ya Dios la entregó. Déjenme poner este ejemplo que a mí me gusta mucho. No es mío, ¿eh? No es mía esta analogía, pero me pareció valiosa para esta historia de salvación. ¿De qué se trata este concepto de hacer nuestra la salvación? Imagínense que ustedes tienen una deuda grande. Grande, pero grande de verdad. Llevaron una mala vida,
Apostaron, se gastaron la plata, quedaron endeudados, su casa donde viven sus hijos, van a perder el techo, van a perder todo lo que tienen, hasta el modo de caminar lo van a perder, la deuda es enorme. Pero resulta que una tía de ustedes le dejó una herencia que paga esa deuda. ¿Sí? Una tía de ustedes le deja esa herencia que paga la deuda. Esa herencia es la redención. Su deuda es el pecado. Esa deuda impagable que tenemos, que no importaban la cantidad de sacrificios que se hicieran en el templo, cuántos corderos fuesen degollados en el templo, no se cubría la deuda. Estabas pagando los intereses y el pago mínimo de la tarjeta y la cosa sigue creciendo. Entonces, la redención de Jesucristo es la herencia que paga mi deuda completa. Esa herencia está ahí ya. Allá en el Banco de Suiza están los 20 millones de dólares de mi herencia. Y el abogado me tiene que llamar. Porque yo no me entero por espontáneamente de que tengo 20 millones de dólares en Suiza. Alguien me tiene que notificar. ¿Quién es el abogado que me llama para decirme, Juan Carlos, hay 20 millones de tu tía Jacinta que te dejó en el banco en Suiza? ¿Quién me llama? Me llama la iglesia, que es el depósito de la fe. Ella me llama en la evangelización a contarme que hay una herencia que paga mi deuda, que se llama la redención. Ahora, cuando yo llego allá, a mí me dan un cheque. Ese cheque hay que darle un endoso para que lleve mi nombre. Tengo que ponerle mi nombre ahí. A nombre de Juan Carlos, de la tía Jacinta, 20 millones. Ese endoso es el bautismo, que nos escribe en el libro de la vida. ¿Me siguen hasta ahí, no? Estoy enredándolo, vamos bien. Herencia, deuda, abogado, cheque. Pongo el nombre en mi cheque. Ahora, cuando a mí me ponen el nombre en el cheque y me lo entregan allá en Suiza, y yo vengo para aquí, para el Banco General, a cambiar mis 20 millones de dólares o a depositar esa plata, hay una cosa que va a pasar y me van a decir, oye, sí, aquí dice Juan Carlos, présteme su identificación, señor Juan Carlos, por favor, para saber que es usted. Correcto, ¿no? Me van a pedir mi ID a comparar. ¿Qué es lo que va a comparar él allá arriba, en la puerta? Para decir, sí, hiciste tuya la salvación. No porque no hay una razón para merecer esto. No, no, no. Tú no fuiste el que pusiste los 20 millones de dólares allá. Lo puso Jesucristo con su sangre derramada en la cruz, en la redención. Escribiste el nombre en el libro de la vida en el momento de tu bautismo. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Eso es fe. Ahora, el ID contra el que contrarresto es escrito son las obras. O como diría Santiago, oye, muéstrame, muéstrame tu fe sin obras. Yo te voy a mostrar mi fe por vía de las obras. Son las obras las que hacen visible la fe que tenemos. Y es este examen al final del camino, porque todos vamos a tener un juicio. Eso es algo que también se nos olvida a veces. A veces nos gusta mucho la parte romántica del Evangelio. Mucho. Pero se nos olvida que nosotros no vivimos en un Evangelio de venir y pasarla bien. Nosotros entendemos que este paso que tenemos aquí es temporal.
y que nosotros tenemos la mirada puesta en la eternidad, en la mansión que Jesucristo tiene preparadas para nosotros, en la morada que tiene en la casa de su Padre. Por eso lo dejamos todo. Por eso Pedro dejó las redes, se fue con Jesucristo. Pero por eso también hay un nombre que no aparece en el Evangelio, el del joven rico, que después que pretende decir, sí, yo le cumplo todos los mandamientos, y cuando Jesucristo le dice, bueno, anda, ve y déjalo todo y sígueme, ahí ya la cosa, ahí ya la cosa se pone complicada. Entonces dice el Evangelio que el joven se fue triste porque tenía muchas cosas. Eso también lo dice el Evangelio. Así mismo como hay un Pedro, un Santiago, un Juan, que cuando Dios le dijo, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. No hubo espera, no hubo despedida, inmediatamente lo siguieron. También hubo el cobrador de impuestos, Zaqueo, que se bajó y dijo, lo sigo de una vez. También hubo aquel que parecía que cumplía todas las cosas, pero cuando el Señor le dice, ama de verdad y déjalo todo, confía de verdad y déjalo todo. Ah, oh, upa, no, así no. A mí lo que me gusta es seguirte, pero en la comodidad. A mí lo que me gusta es seguirte, pero hasta aquí. De aquí para acá, ahí no me salves, ahí me salvo yo. Y eso es lo que el enemigo nos siembra en el corazón. La soberbia de creer de que en alguna medida, alguna parte de mi vida yo soy capaz de salvarla. No, 1000 veces no. Si vivimos, por Él vivimos. Si morimos, por Él morimos. Todo lo que hacemos lo hacemos por gracia. Por la gracia inmerecida. No somos dignos. Miren la diferencia entre este que dice que cumplía todas las cosas y el centurión que dijo, Señor, ni siquiera vayas a mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por eso Jesucristo dirá, gracias Padre, porque has revelado esto para los humildes, no para los entendidos. Qué difícil es convertirnos cuando pensamos que ya nos convertimos. Y siempre falta ahí una esquina en el corazón que todavía no le hemos entregado a Jesucristo para que nos salve. Cuando pensamos en la historia de la salvación, pensamos en eso, en hacer nuestra esa salvación, hacer nuestra esa historia de amor. ¿Cómo? Amando a Jesucristo. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio? El que me ama, ¿qué hace? Cumple mis mandatos. El que me ama, cumple mis mandamientos. ¿Queremos probar que amamos a Jesucristo? Abandonémonos en la voluntad del Padre, como Él lo hizo. Perdonemos como Él lo hizo. Amemos como Él lo hizo. Oremos como Él lo hizo. Que siempre, sin importar el ajetreo y la bulla y los aplausos, el Señor salía de los aplausos y de la bulla y se iba a la soledad a orar. No sé si lo ven, pero es que no hay más nada que buscar por otro lado. A veces buscamos soluciones y hacemos preguntas por otros lados cuando ya todas las respuestas nos las dio nuestro Señor. Quizás a veces solamente nos falta creer un poco más, tener un poquito más de fe y confiar en que tenemos un Dios con corazón de Padre. Bien, eso es lo que tenía por hoy. Les dejo en pantalla, les dejo en pantalla un resumen de los puntos más importantes desde el catecismo de lo que hemos visto en esta historia de la salvación de hoy. De nuevo, todo lo van a encontrar del numeral 65, del numeral 56 hasta el numeral 67. Van a encontrar todos esos elementos y luego el resumen del 68 al 73.
acerca de la historia de la salvación. También desde el resumen, pues comentarle que todas estas lecturas las leemos cada año en la vigilia pascual, acompañadas de un salmo. Eh, Solo que a veces tenemos que prestarle más atención, pero, pero son parte de lo que la iglesia nos llama siempre a reflexionar. No sé, acá abro para si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en estos minutos que nos quedan. Pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat. Déjenme quitar el cuestión aquí y ahí se pueden también quitar su mute. A ver, déjame quitar esto aquí que no. Eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de que cerremos por hoy? Mira, hermanos, primeramente, buenas noches y bendiciones a todos, ¿no? Te felicito, Juan Carlos, por la charla. Y es increíble, ¿no? Cómo el hombre busca cosas, ¿no? Como tú habías hablado anteriormente, ¿no? Y yo, bueno, hoy es día de compras, ¿no? De los hombres. Y yo salí, me quedé sorprendido con una cosa que yo vi. Pasé por una farmacia de una zona en Punta Pacífica, que es una zona GG, ¿no? Como se dice aquí. Y ahí la caja me llamó muchísimo la atención un folder, una publicidad de algo que yo vi, yo ya vi aquí, pero yo vi allá en Santana, algo metido ahí, de baños para alcanzar el éxito. Baños para tu tener éxito profesional, para tu tener éxito econômico, financeiro. E eu, que vaina é esta? De verdade, que vaina, para onde estamos caminhando? Para onde vamos? Isso é um absurdo. Ou seja, tu tomar um banho, banhos esotéricos para alcançar o êxito. Isso é incrível, de verdade. Eu me quedé surpreendido. Isso foi ahorita, al final da tarde. E, ou seja, tu charla foi em torno do tema, não? Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor. Solamente Ele te pode conduzir a tu salvação, a melhora de tudo em tu vida. Pero todavía há gente que pensa que tu vai tomar um banho esotérico e isso te vai levar a melhorar a tu vida. A quem estamos levando nossas almas? Para quem essas pessoas estão levando as almas? Seguramente não é para Cristo. E em nossa vida, em esta vida, só há dois caminhos. Ou tu estás com Cristo, ou tu não estás com Cristo. Se ele mesmo dijo, ou se el tibio, eu vomito. Não há tibio, não há arriba del muro. Ou tu estás com Cristo, ou tu estás sem Cristo. São os dois caminhos que temos que escolher. Sim. E de verdade, se for em Santana, allá, que me perdonem, pero allá que eu já vi, pero chuleta, aqui é algo de verdade, senhores, que me quedei surpreendido. E, bueno, depois eu comparto aí. Incluso saquei uma foto porque se me contam, eu não creia, pero eu mesmo lo vi.
No, Sí, Rubén, gracias por tu comentario y esa, déjame ponerlo así muy cándidamente, esa es la versión barata de la tontería humana. Hay versiones más caras de la misma tontería. Unas se llaman meditación, mindfulness, yoga, respiración, coaching. Tienes, de todas esas tienes, ¿ah? Y todas esas son la misma versión del mismo baño para sentirte bien. ¿Y sabes qué es lo único que trae eso? Tristeza y vacío. Y cuestan mucho más que el baño, pero el efecto es el mismo. Nosotros logramos a un solo Dios. Nosotros no vamos a nuestro interior a escuchar un vacío. Nosotros vamos a nuestro interior a escuchar la voz del Señor. Esa es una gran diferencia. Y gracias por tu comentario, Rubén, pero no quería dejar escapar el tema de decir que seguro esa botellita cuesta $10, pero a veces nos gastamos 200, 300, $1000 en unas sesiones para que nos encuentren no sé qué cosa. Eh, y aquí está toda la verdad. No hace falta más nada. Esta es toda la verdad. El que crea que se puede salvar solo está perdido. La salvación está en Cristo. No hay nada fuera de esto. Eh, María Antonieta estaba preguntando por el catecismo. Sarita también. Hay catecismo en digital, tanto en internet como en una app del celular. Pero bueno, este que está aquí, que es verdecito, como le decía Jorge en el chat, este yo lo conseguí en la librería San Pablo, la de San Francisco, pero seguro también habrá en la del Dorado, no sé si hay ejemplares todavía, librería católica también. Eh, Ellos tienen el catecismo y si no, lo que les digo, tengo lo mismo, pero en digital, en el celular. ¿Dónde está? A ver. Rafael ahí dice que se puede encontrar en internet. Ah, y también en PDF en internet. Ponen catecismo de la Iglesia Católica y le sale de Vatican el catecismo y ponen nada más el numeral y lo lleva directo a todo lo que estamos mencionando aquí. ¿Sí? Mostrar el catecismo. Es uno solo, no hay más, solo este. Este. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Este no sale para otras religiones. No sé si hay fake news de catecismo, por cierto, pero, pero busquen lo que tengan alguna aprobación de algún arzobispo, alguna firmita así, ¿eh? Pero es este. Eh, ¿Algo más? Antes de que cerremos. Oye, espérate, ya va. Alex, ¿iba a mencionar algo? No. Ok. Miren, no quiero que cerremos sin hacer varios comerciales de algunos eventos muy buenos que tenemos. Hoy, 9 de la noche, adoración con el Santísimo en vivo, el Santísimo de Polonia, el que usamos para el Rosario, con Dominus Deus, música en vivo. La de la semana pasada quedó espectacular. Así que Dominus Deus está haciendo un trabajo fenomenal con este tema de las adoraciones que estamos teniendo ahora los jueves. Así que por favor no se la pierdan. Hoy, 9 de la noche. Y el segundo evento que tenemos es este domingo a las 2 de la tarde. Ya un amigo de la casa, Toto, el padre Toto desde el Vaticano, a las 2 de la tarde, el domingo 5, vamos a tener una charla que se llama El perdón de saqueo. No se la pierdan, que está espectacular. Vamos a estar circulando los links de Zoom. Estamos tratando también, solo para que sepan, de construir como una suerte de calendario semanal, porque tenemos muchas actividades. Tenemos el rosario lunes, miércoles, viernes, tenemos el curso bíblico los martes, esta oración los jueves, la formación de hoy. Entonces vamos a tratar de construir algo que les podamos compartir luego, como para que vean el bloque de la semana completa y ustedes elijan en cuáles de las actividades, dados sus tiempos, pueden pues conectarse. También comentarles que esto lo estamos dejando grabado y para las personas de Maús en los chats estamos circulando un link de un sitio de YouTube privado en donde se están guardando todas estas charlas. ¿Sí? Tampoco quiero que se me olvide, para la semana que viene, el tema que vamos a tocar en esta charla, no se lo pierdan, va a estar mucho mejor que este, garantizado. El tema que viene es
si no me equivoco, ¿ah? Si no me falla la memoria, mejor busco aquí la batería. Introducción a la Cristología. Lo va a dar nuestro hermano Luis Frauca. Introducción a la Cristología, el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Eso lo vamos a estar viendo el próximo jueves a esta misma hora y por el mismo canal. ¿Sí? Jorge, tú ibas a decir algo, te vi que habías quitado el mío. No sé si ibas a mencionar algo más. No, no, pensé que se te iba a olvidar lo de los anuncios parroquiales, pero No confíes no. en mí, te estás dando cuenta, ¿no? Oye, sí, sí. Está bien. Bueno, eso es básicamente, hagamos una oración final. Hagamos una oración final para darle gracias a Dios por esto que hemos compartido hoy juntos.